Fox criticaba que Andrés Manuel diera pensiones a adultos mayores. México, Distrito Federal, la única entidad en donde por ley se apoya a los adultos mayores. Hay quienes piensan que su deber como gobernantes es solo gastar el presupuesto, es solo apoyar a nuestros queridos ancianos. Andrés Manuel amenazó con quitarle su pensión millonaria a Fox. ¿Qué le digo desde Amialco a Fox? Que se tranquilice, que se serene, que mejor se vaya preparando psicológicamente, porque ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones. Y ante estas declaraciones, Fox respondió: primero, no va a llegar a ser presidente, entonces sus mafufadas no van a funcionar. Nada de que me va a quitar la pensión. Yo la pensión la necesito, de eso vivo. Yo la pensión la necesito, de eso vivo. ¿En serio? Hagamos un poco de memoria. Esto opinaba Fox en 2004. Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. El presidente Fox criticó las pensiones que da el gobierno del Distrito Federal a los ancianos, considerándolas terriblemente injustas para quienes pagan su fondo de ahorro. En 2005 solicitamos el menor techo de endeudamiento en la historia de la ciudad. Este año solicitamos una autorización de deuda a la Cámara de Diputados porque, a diferencia de los demás estados de la República, quien autoriza el techo de endeudamiento del Distrito Federal es el Congreso de la Unión. Por eso ese debate de que estamos endeudando irresponsablemente al gobierno de la ciudad es falso. El endeudamiento de la ciudad no es algo que determina de manera propia el gobierno. El gobierno propone un techo, pero en realidad quien aprueba hasta cuánto se puede endeudar la ciudad es el Congreso Federal. La autoriza el Congreso de la Unión. La audita la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y va haciendo su seguimiento la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal. En la época de Espinosa Villarreal, el crecimiento de la deuda fue del 50% anual. En la época de Rosario y del ingeniero Cárdenas, el crecimiento de la deuda en la ciudad fue del 18%, bajó al 18%. Y en el tiempo que yo estuve, el promedio fueron 5%, y en el último año 3.5%. Mira, te voy a contar algo que yo no he contado mucho, que no es muy público. Pero cuando se acercaba la negociación presupuestal para el año 2004, nosotros, como tú sabes, estábamos haciendo la solicitud del techo de endeudamiento al Congreso de la Unión. Estábamos pidiendo en esa época 2.500 millones de pesos. Esta era, por mucho, la solicitud más baja que se hubiera hecho de endeudamiento en la historia de la ciudad. Pero al mismo tiempo ya se empezaba a percibir desde entonces que López Obrador podía ser uno de los candidatos más importantes a la presidencia de la República. Así es que la discusión financiera se vio contaminada por una cuestión política. Entonces Andrés Manuel, en alguna ocasión tuvimos una discusión donde él nos dijo: bueno, yo quiero que hagan un escenario, que corran una especie de presupuesto de qué pasaría si no nos aprueban nada. Y yo le dije: bueno, Andrés Manuel, eso no puede pasar. O sea, estamos pidiendo 2.500, en el peor de los casos nos aprobarán 1.500 millones de pesos, algo así, pero es imposible que no nos aprueben nada. Y finalmente alguien se opuso en el Pleno a esta solicitud y en 5 minutos recortaron la solicitud de 2.500 a 500 millones de pesos. Cuando el otro día muy temprano fui a ver a Andrés, yo me encontraba francamente golpeado. Además había sido después de su entrevista matutina, y alguien en la entrevista le preguntó si era un golpe mortal para la ciudad, y él respondió con un chascarrillo y dijo: no, esto nos hace lo que el viento a Juárez. Lo que no explicó es por qué pensaba que nos hacían lo que viento a Juárez, y es que él ya había ordenado una corrida con qué pasaba si nos aprobaban 0, y nos habían aprobado 500. Entonces cuando llegué yo entré cabizbajo y todo eso, y él me dijo: bueno, nos aprobaron 500 más de los que yo pensaba, así es que se puede sentir tranquilo, ¿no?
Por eso, cuando en la Cámara de Diputados, en forma irracional, nos quitan nuestro techo de endeudamiento, la ciudad sigue prosperando y los programas sociales y de obras siguen prosperando también. Se autoriza al Distrito Federal a contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 500 millones de pesos. Y ahora que se piden 2.500 millones, ustedes no quieren. No quieren porque eso le va a dar más realce al gobierno del Distrito Federal. Están muy equivocados. Con dinero y sin dinero, el jefe de gobierno del Distrito Federal va arriba. Cuando yo llegué a la secretaría, me dijeron de pronto, al poco tiempo, pues porque fui revisando cosas poco a poco, que había 400 partidas de papelería. Yo dije, caray, yo he sido profesora universitaria toda mi vida, he trabajado en esto, conozco de papeles y de papelerías y plumas, y me imaginé qué 400 artículos puede haber de papelería. Y me di cuenta que había de todo. Había las monografías que utilizaban los hijos de los trabajadores o de las trabajadoras en las escuelas, había el clip 1, 3, 5 y 9, había el folder verde, el amarillo, el rosa y el azul, de tal tamaño, de tal forma, por si se ofrecía, por si a alguien le gustaba. Había kilómetros de papelería. Ahí la Oficialía Mayor hizo un trabajo espléndido para reducir el gasto innecesario de papelería. Pero digo, yo misma desde el escritorio, con ayuda del director administrativo de la Secretaría, empecé a revisar y dije, no. Y las partidas todas sumadas de todo lo que podía ofrecerse algo de papelería, las redujimos a 80. Casi de manera natural, como un flujo que se van dando conforme pasan los días y conforme se van dando las cosas, empezamos a notar cómo el dinero empieza a rendir. Hemos hecho un ahorro muy importante de los recursos. El programa de austeridad nos ha permitido ahorros superiores a los 11,000 millones de pesos. Con esos 11,000 millones de pesos de ahorros que derivan de la reducción de los salarios de todos los funcionarios de alto nivel al inicio del gobierno, la eliminación de los gastos de representación, la restricción al número de asesores por secretarías, la eliminación de cargos de estructura como las secretarias privadas que no tenían no se prestaba un servicio para la ciudad, la no compra de vehículos nuevos, las restricciones en los gastos de gasolina, papelería, telefonía celular, nos han permitido 11,000 millones de pesos y de recursos fiscales en donde todos se han ido a financiar los programas de desarrollo social. Yo tengo mucha confianza en que vamos a poder enfrentar las cosas, porque es mucho el desperdicio. Y además tengo la experiencia de aquí. Nosotros aplicamos un plan de austeridad y le hemos dado como 4 o 5 vueltas a la tuerca y el gobierno funciona. En México hay recursos suficientes, a pesar de que nos han saqueado por más de 5 siglos. Hay todavía muchos recursos que, bien administrados, pueden permitir dar seguridad a todos los mexicanos, desde la cuna hasta la tumba. Y esa es nuestra propuesta. La verdad, lo repito y lo insisto, cállate, Fox, cállate, 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 que me desesperas. Me desespera por 3 cosas. Sí, yo voté por Fox, yo voté por Fox. No por convicción, no por panista, para nada, yo nunca he votado ni por el PRI ni por el PAN, jamás en la vida lo haré, sino porque simple y sencillamente apliqué el voto útil. En ese momento Cuauhtémoc Cárdenas, me di cuenta, no le podía ganar al PRI, a la Bastida, y dije, el único que le puede ganar, el único que puede sacar al PRI de Los Pinos, en estos momentos, a la hora de la votación,
aquel julio del año 2000, es Vicente Fox y voté por Fox. Ese mismo día de las votaciones salió Zedillo con su cara de amargado y dijo que Fox había ganado. Y sí, junto con mis hijas salí a las calles de Reforma festejando la muerte del PRI. Fui de esos ilusos que pensó que el PRI ya no iba a volver a Los Pinos. Confié en Fox y Fox nos falló, no a mí, sino a todos los mexicanos. Se le escapó el Chapo, mágicamente. El tema de los zapatistas, no pudo con él. Tiró Pemex, acuérdate cómo tiró Pemex. El Tratado de Libre Comercio ni lo sobó, al contrario, él es beneficiado. Ahora que está el tema de Temacapulín, de este pueblo de Jalisco que quieren inundar, se lo debemos a Fox por un decreto presidencial de Zedillo que ratificó precisamente Fox. Y está el tema de la corrupción, empezando por su Martita y los hijos de Martita, el Toalla Gate, su ranchito que se convirtió en ranchote y todo lo que ha pasado. ¿Qué tiene que hacer Fox con todo esto? Bueno, pues escúchalo y ponte hasta aquí como yo. ¿Cuánto le pagamos a Fox por decir estupideces? Aquí están los datos. Más de 200,000 pesos al mes le pagamos a expresidentes como Luis Echeverría desde hace 40 años, a Vicente Fox desde el año 2006 y a Felipe Calderón desde el año 2012. Pero también somos tan dadivosos en este país que le pagamos a Sasha Montenegro 80,000 pesos al mes, aunque ella nunca fue primera dama. Y le pagamos a la viuda de Miguel de la Madrid los mismos 80 y tantos mil pesos al mes. No estoy tomando en cuenta la seguridad, no estoy tomando en cuenta lo que esto significa, los gastos de operación para mantener a nuestros expresidentes, para que digan todas las estupideces que dicen todos los días, porque Calderón también dice estupideces todos los días. Estos expresidentes que nos han costado devaluaciones, que nos han costado Fobaproas, que nos han costado tirar Pemex, que nos han costado deudas, que nos han costado perder la dignidad, que nos han costado un país en crisis, un país que no crece. Le quiero recordar a Fox que él recibió la presidencia con un crecimiento de 7% y la dejó con un crecimiento de menos del 2%. Esos fueron los 6 años de Vicente Fox. Ya fue presidente, fracasó, fue una nulidad. Nos falló a todos los que confiamos en Vicente Fox, a los que salimos a las calles a gritar por él, y todavía después pidió que votara a la gente por Enrique Peña Nieto, que es del PRI, traicionó al PAN, traicionó los ideales de todo un pueblo mexicano, traicionó a sí mismo. Este es el chocheado de Vicente Fox. ¡Ya cállate, ya cállate, cállate! Y ya no quiero pagarle a estos malditos, todavía hay que soportarlos y pagarles 200,000 pesos al mes. Por eso estamos como estamos en este país. Ya estoy hasta... Durante la administración del gobierno del cambio, entre comillas, de Vicente Fox Quesada, realmente nada cambió. Lo que sí fue que se alineó con el PRI de Carlos Salinas de Gortari, se hizo rico y dejó un país en crisis. En un libro de 300 páginas y correctamente fundamentado, con documentos oficiales, fotografías y descripciones, se exponen los excesos, la corrupción, el derroche y el enriquecimiento ilícito de Vicente Fox y su esposa Marta Sagún durante el sexenio del panista. Anabel Hernández y Arely Quintero publicaron un libro llamado La familia presidencial, donde desenmascara a Vicente Fox, en ese entonces un político guanajuatense en crisis. Después de llegar a la presidencia, mágicamente se hizo millonario. Los escándalos de corrupción
muestran las costosas remodelaciones del rancho San Cristóbal y la extraordinaria transformación de los terrenos áridos de la estancia en una hacienda próspera. Las autoras llaman a la estancia el rancho secreto de Fox, pues este lo reporta de manera imprecisa en su declaración de bienes. En uno de los primeros capítulos del libro, las autoras cuentan la historia del rancho San Cristóbal, que según testimonios diversos, la propiedad de Fox lucía descuidada y era prácticamente un desastre hasta que él llegó a la presidencia. El rancho del expresidente fue remodelado inmediatamente con el pretexto de la visita del entonces presidente de Estados Unidos, George Bush. El diseño estuvo a cargo del arquitecto Humberto Artigas y las obras fueron ejecutadas por el constructor Cosme Mares, el mismo que aparece como comprador de la bahía El Tamarindillo y a quien los lugareños señalan como prestanombres de Fox. Las escritoras describen de esta manera los cambios en el rancho San Cristóbal. Aunque la parte delantera de la casa conserva la fachada de estilo inglés, la parte trasera quedó con todo el toque del arquitecto Artigas. Se cambiaron los techos y paredes y se colocaron enormes vigas de madera a lo largo del techo. Y, en lugar de muros, columnas de piedra tallada. En las áreas de uso rudo de la casa se quitó la loseta anterior y se puso cantera en su lugar. En la recámara se metió duela de madera color maple y gruesas puertas rústicas para hacerle juego. La habitación del expresidente quedó muy amplia, con un baño de mármol blanco, que cuenta con un pequeño arreglo de plantas en su interior, que es iluminado por un domo. El viejo gimnasio quedó totalmente renovado y con vista al jardín. Además, le pusieron nuevos aparatos de ejercicio y un jacuzzi. Debajo de la casa se construyó un amplísimo salón de juegos de puro mármol. En la parte trasera de la casa, la que da vista al lago, se levantó un techo de tela roja de más de 3 metros de altura sobre una terraza al aire libre. El plafón quedó sostenido por vigas y 4 gruesas columnas de cantera. La construcción está a unos metros del estanque del agua, por lo cual se produce un efecto de espejo fascinante, según consta en las fotografías que se consiguieron para la investigación de Hernández y Quintero. Entre los trabajos de remodelación también se arregló la cancha de tenis. Se pavimentó el acceso al rancho desde la carretera de León Cuerámaro y se levantó un chalet de 2 pisos para huéspedes. El rediseño incluyó la decoración de interiores, entre otros detalles. En el corredor que da a la habitación de Fox se colocó una vitrina de madera con vidrios biselados. Interior se colocaron figuritas del subcomandante Marcos, emblemas patrios y hasta una paloma de la paz. Las autoras del libro mencionan que Fox reporta en su declaración patrimonial entregada en mayo de 2004 que la casa del rancho San Cristóbal le costó 220,000 pesos. Anabel y Areli comentan que en el año 2000 Lino Corrodi, el encargado de las finanzas de Amigos de Fox, tenía como objetivo principal pagar los gastos personales del candidato, incluidas las colegiaturas de sus hijos y la ropa de Marta Sagún. Unos meses después, el jefe del ejecutivo pudo costear, no sabemos de dónde, las remodelaciones de su propiedad, construir su rancho secreto, adquirir muchísimos terrenos, invertir en los negocios familiares y comprar una residencia. Por esto, comentan las escritoras, la fabulosa transformación del rancho oficial del presidente es el milagro de San Cristóbal. El salto de Marta a la cabaña presidencial es historia conocida.
así como el de su adicción a la ropa de marca. Las reporteras exhiben facturas de las compras desaforadas de ropa por parte de la señora Fox en tiendas exclusivas y carísimas. En el libro figuran igualmente los hijos de la señora Fox, que muestran los negocios que han hecho desde que su madre llegó a Los Pinos. El texto también tiene datos sobre los nexos de Manuel Briviesca Sagún, hijo de Marta Sagún, con personajes ligados al narco. Hernández y Quintero dedican un capítulo completo a los hijos de Marta Sagún y Manuel Briviesca. De ellos dicen de entrada que de 2001 a la fecha el crecimiento de su fortuna ha sido vertiginoso e inexplicable. Esto solo se puede afirmar si se hace una comparación de cómo vivían antes y cómo viven ahora, mencionan las escritoras. En 2001, el primogénito de los Briviesca Sagún cambió de negocio, dejó de comprar basura, incursionó en los negocios de la construcción y la compra de mercancía incautada por Hacienda. Justo después de que su madre contrajo nupcias con el expresidente Vicente Fox. Vicentillo, hijo del expresidente, sin ninguna preparación que lo respaldara, en 2003 incursionó en los negocios de transporte con el cobijo de Salvador Sánchez Alcántara, dueño de Estrella Blanca. Esta compañía no solo cobijó a Vicente Jr., sino también desde esa época apoya las acciones filantrópicas de Marta Sagún en la Fundación Vamos México. Estrella Blanca ha donado los autobuses que ya no le sirven a Marta Sagún. Estrella Blanca fue favorecida en el sexenio de Vicente Fox con importantes contratos del gobierno federal de 2002 a 2005. La empresa obtuvo contratos por un monto superior a los 290 millones de pesos. Vicente Jr. se desempeñó como gerente de ventas de la concesionaria BMW en León, sucursal que pertenece a una empresa ligada con Eduardo Henkel, amigo íntimo de la pareja presidencial, que se vio beneficiado con contratos jugosos de Los Pinos. Nadie olvida que cuando llegó el primer Mini Cooper convertible a León, distribuido precisamente por la BMW, de más de 400,000 pesos, el hijo del expresidente lo apartó de inmediato, se lo llevó y al día siguiente lo mandó pintar de otro color. Los hermanos del expresidente gozan también de las mieles del poder. Cuando terminó la campaña de Vicente Fox, las finanzas y la reputación de las empresas de la familia Fox Quesada estaban por los suelos. Solo un milagro podría salvarlos. Y los milagros llegaron, sobre todo para Congelados Don José. De ser una empresa endeudada, prácticamente en quiebra, pasó a ser un consorcio multinacional, beneficiado con créditos millonarios, a pesar de su pésimo historial crediticio, y con recursos públicos, obviamente autorizados por el gobierno de Vicente Fox. A la llegada de Vicente Fox Quesada a la presidencia de la República en el año 2000, la empresa Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez Osuna, estaba prácticamente quebrada. Posteriormente, Manuel y Jorge Alberto Briviesca Sagún sirvieron como intermediarios de la compañía para gestionar contratos millonarios por parte de Pemex. Para cuando Fox terminó su sexenio en 2006, esta empresa era una de las principales proveedoras de servicios de petróleos mexicanos y la crisis había desaparecido. Sería lógico pensar que el primer presidente de oposición que surgió del PAN debería estar rechazando a toda costa el retorno del PRI al poder. Apoyar abiertamente el regreso del PRI en 2012, que tanto atacó, llamando víboras prietas y asegurando que encarcelaría a Salinas, podría considerarse como una incoherencia, o al menos que existan motivos personales que lo llevaran a tomar esa posición. En el año 2007, diversos diputados del Partido de la Revolución Democrática presentaron ante la PGR un conjunto de pruebas en las que se mostraban que los hijos de la esposa de Vicente Fox,
Marta Sagún se habían enriquecido ilícitamente a través de fraudes y contratos millonarios con constructoras y con petróleos mexicanos. El expresidente Fox logró que las investigaciones en contra de los Briviesca, hijos de Marta, fueran detenidas para protegerlos. Tradicionalmente, en México, el presidente entrante hace un pacto con el presidente saliente para protegerlos en temas que los pudieran incomodar. Sin embargo, el hecho de que Fox apoyara en 2006 la candidatura de Santiago Krill y no la de Felipe Calderón, abrió de nuevo las investigaciones en contra de los Briviesca. Es una coincidencia muy notoria que el expresidente Vicente Fox haya lanzado ataques justo cuando se comenzaba a presionar nuevamente a la PGR para reabrir el caso antes cerrado en contra de los Briviesca. Desde entonces se habría notado un alejamiento marcado entre el primer presidente del PAN y su sucesor, al igual que de su partido. Tanto se alejó que cercana a las elecciones de 2012, Fox se declaró a favor del candidato del PRI a la presidencia, Enrique Peña Nieto, y afirmó que lo asesoraría. Esto es una muestra de que Vicente Fox trató desesperadamente cubrir sus huellas y la de los Briviesca, hijos de su esposa Marta Sagún. Finalmente, pues Fox encontró la tranquilidad y la protección que necesitaba. Con el fraude consumado de 2012, llegó otro corrupto e ignorante a la presidencia, igual que Fox, Enrique Peña Nieto. Para finalizar, otro escándalo de corrupción con el crimen organizado que Fox siempre negó y que ha hecho todo lo posible para ocultarlo, son los 20 millones de dólares que el Chapo Guzmán le entregó para dejarlo salir de la cárcel el 19 de enero de 2001, 60 días después de tomar posesión en la presidencia de la República. Este es el demócrata, entre comillas, Vicente Fox, el corrupto, ineficiente e ignorante expresidente que se hizo amigo del PRI, de Salinas, de Peña Nieto y del Chapo Guzmán. El mismo que se la ha pasado atacando a López Obrador, indicando que él se encargará de que no vuelva a ganar en 2018, y quien en 2005 inventó vergonzosamente un delito con la intención de desaforarlo y evitar que llegara a las elecciones presidenciales de 2006. Desafuero que al final no fructificó, simplemente porque Andrés Manuel jamás violó la ley. Lo que pasó después se conoce perfectamente. López Obrador ganó las elecciones de 2006, pero el sistema corrupto, antidemocrático del PRI, pero sobre todo del PAN con Fox, Ceballos y Calderón, lograron robarse la presidencia de la República. Actualmente, Fox goza de plena libertad, al igual que Calderón, Zedillo y el Diablo Mayor, Carlos Salinas de Gortari, expresidentes que deberían estar en prisión por asesinos, por ratas, por enriquecimiento ilícito y corrupción.